Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estén escuchando ahora mismo. Desde la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria de la Asociación Académica de Arbitraje Arbitri, es un gusto presentar para nosotros esta serie de entrevistas llamada Arbitraje, Virtudes virtudes y y Desafíos. desafíos. En este espacio aprenderemos sobre la experiencia y el conocimiento de varios profesionales expertos en arbitraje, pero sobre todo nos servirá para que las personas aprendan sobre las virtudes y los desafíos del arbitraje, un área que ha estado en constante crecimiento y por ende resulta esencial ahondar en ella. Y es por esto que el día de hoy nos acompaña el profesor Fabio Núñez del Prado, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Yale. Asimismo, se especializa en arbitraje comercial y de inversiones, Derecho Comercial Internacional, Contratos y Responsabilidad Civil. Ha asistido a la Academia de La Haya sobre Derecho Internacional, así como a la Academia de Arbitraje en París. También ha sido profesor en la PUC, en la UPC, la Universidad Científica del Sur y la Universidad Carlos III de Madrid. Y finalmente, Núñez del Prado es socio del estudio Rebasa, Alcazar y de las Casas. Así que, sin más que decir, muy buenas noches, profesor, ¿y cómo se encuentra? Hola, hola. Muy bien, muchísimas gracias, Arbitri, por la invitación. Encantado de compartir este espacio con ustedes. Perfecto, entonces ya podemos empezar con la entrevista. Así que, a ver, en primer lugar, para entrar un poco en contexto y tengamos un mejor entendimiento del tema, quisiéramos empezar preguntándole algunas cosas. Por ejemplo, si usted tuviera que definir el arbitraje con sus propias palabras, ¿cómo lo definiría? Dar una definición de alguna manera unívoca es difícil, ¿no? Existen tantas definiciones como, como piedras se pueden encontrar en el océano. Entonces, creo que hay algunas características esenciales al arbitraje. Yo, en realidad, a diferencia de la mayor parte de personas, empezaría con la libertad. O sea, más que el contractualismo, yo diría, al igual que Fernando Cantuarias, que el arbitraje es un mecanismo que maximiza la libertad del individuo. Porque el arbitraje puede ser contractual como no puede serlo. En el Perú contamos con un mecanismo de arbitraje por ley en contrataciones y adquisiciones del Estado, pero lo cierto es que lo que distingue al Poder Judicial del arbitraje es que el arbitraje es el mecanismo de solución de controversias que maximiza la libertad del individuo, que le permite diseñar su propio procedimiento, elegir a los propios decision makers que las partes consideran que se encuentran en la mejor posición para resolver la controversia. En el arbitraje internacional tienen libertad para elegir la norma aplicable. Este tipo de libertades no existe en un proceso judicial y creo que esa es la esencia, ¿no? Si tengo que decir algo más sobre el arbitraje, obviamente dentro de las definiciones convencionales es un mecanismo heterocompositivo, pero creo que la palabra clave, desde mi punto de vista, es jurisdicción. No cabe la menor duda que el arbitraje es jurisdicción. No jurisdicción en cuanto a su origen, creo que ese es un debate absurdo, porque la jurisdicción nunca está en el origen, siempre está en la consecuencia. La jurisdicción siempre es un efecto. La jurisdicción significa, entre otras cosas, cosa juzgada, significa carácter definitivo, significa pasible de ejecutabilidad, cuando se trata de una sentencia o laudo de condena. Entonces, en ese sentido, entendiendo la jurisdicción como efecto, como lo que es en realidad, el arbitraje también es jurisdicción, porque es de los únicos, al igual que el proceso judicial, es de los únicos mecanismos de solución de controversias que tienen precisamente la posibilidad de darle un carácter definitivo a la disputa. Y se pueden dar varias características adicionales, pero yo creo que me puedo quedar con esas dos como las principales. Claro, completamente de acuerdo y es muy, muy grato saber eso también. Quisiéramos saber cómo descubrió el arbitraje y por qué llamó su atención, por qué se dedicó a eso, quiso dedicarse a eso. Claro. La verdad es que a mí, desde que escuché de él, me empezó a gustar, o sea, me llamó la atención porque creo que sin saberlo, desde que era chico ya era un litigante, creo que un poco por mi personalidad, siempre cuestionador, pelinco, por supuesto, ¿no? Queriendo defender mis puntos de vista hasta las últimas consecuencias. Entonces siempre me preguntan por qué fue abogado o cómo fue, la verdad que siempre lo supe, ¿no? Por ahí recuerdo que alguna vez me pasó por la cabeza ser periodista, ¿no? Pero en general siempre tuve muy claro que quería ser abogado. Más que abogado diría que litigante, o sea, yo no podría ser un abogado de... A lo mejor penalista sí, pero corporativo no, la verdad. Y entonces, la verdad es que, para serles honesto, hasta ahora a mí me encanta el arbitraje y me encanta la dinámica, pero también me gusta mucho
eh, digamos, cómo se litiga en Estados Unidos, me encanta. O sea, sobre todo el sistema penal, el sistema de jurado y demás. Si no me dedicase al arbitraje, me dedicaría al arbitraje. Y creo que precisamente como el arbitraje es algo que se caracteriza pues por la oralidad, donde tienes la oportunidad de participar en audiencias donde verdaderamente hay oralidad y mediación, posibilidad de interrogar verdaderamente y llegar a la verdad de los hechos, que es algo que me sedujo, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial en el Perú no funciona bien, no se parece nada, o sea, el diseño del sistema y los estándares éticos están muy debajo, con varias excepciones, pero están muy por debajo de lo que espero y eso en general me llevó a hacer el arbitraje, ¿no? Donde las cosas no funcionan bien, de hecho hay demasiadas cosas por mejorar, pero entre todo, hechas las sumas y las restas, funciona mucho mejor que el Poder Judicial, ¿no? Entonces, por mi personalidad y, bueno, hechas esas sumas y restas, me incliné por el arbitraje. Bastante interesante. Entonces, tal vez si ahondando un poco en esto, podría más o menos describirnos su experiencia en esta área, decir tal vez algún tipo de anécdota en particular respecto a cómo le ha ido en esta área. Sí, no, la verdad que es súper, ¿no? He tenido, de hecho, siempre lo que recomiendo es a los chicos es que traten de tener la mayor exposición internacional que puedan, desde los más jóvenes que puedan, meterse, viajar a competencias, meterse a los moot courts, hacer internships, llevar summer courses en otros países, o sea, en otras ciudades. Eh, Leer, por supuesto, ¿no? Las autoridades del arbitraje internacional, a Gary Born, a Manuel Gallardo, a John Paulson. O sea, tener ese perfil internacional es muy importante y fue algo que tuve el privilegio y la suerte de poder tener desde chico, ¿no? Entonces, tuve la suerte de durante varios años tener exposición, trabajar o hacer internships en varios países, como España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, obviamente en Perú también. Y eso obviamente me permitió tener un perfil internacional, aprender a litigar con lo que yo llamo estándares internacionales. No es lo mismo que los estándares domésticos. Creo que lamentablemente en general las cosas se hacen mejor en el extranjero que acá, que en las firmas peruanas. Obviamente hay estudios pues, que trabajan con estándares internacionales, ¿no? Pero son contados con una mano. Y esa fue un poco la exposición que tuve, lo que recomiendo. Creo que sobre todo apenas sales de la carrera hay que echarle horas extras al trabajo, ¿no? O sea, hay que esforzarse todo lo que puedas para después, eso pasa mucho, ¿no? O sea, gente que recién se pone las pilas tarde, ¿no? A sus 30, 35, 40, cuando ya tienes una familia y no puedes disfrutarla. Creo que lo mejor es esforzarte todo lo que puedas y digamos, poder crecer rápido para al final tener un poquito más de libertad de poder disfrutar de las cosas más importantes. Entonces, eso es lo que puedo recomendar y eso es lo que les puedo contar un poco de mi experiencia internacional. Muy bien, profesor. Y ahora la pregunta más importante, desde su punto de vista, ¿cuáles crees que son las virtudes y los desafíos actuales del arbitraje, más que todo también en el Perú, ¿no? Sin duda. Bueno, las virtudes están más o menos, o sea, se ha hablado mucho sobre las virtudes, no creo que haya mucho que decir que no se haya dicho antes, dentro de las virtudes más importantes, creo que el serio en general, bueno, en general una de las cosas que no se dice, que creo que verdaderamente es la principal virtud, es la libertad. O sea, se habla de la especialización de los árbitros y demás. La especialización de los árbitros es una consecuencia de la libertad, es porque las partes pueden decidir con libertad a sus árbitros, que pueden elegir árbitros especializados, ¿no? Este, la flexibilidad también, ¿no? Pero bueno, es la libertad también, es la libertad de dar a las partes, la libertad de las partes de poder diseñar con flexibilidad su procedimiento. Entonces siempre, para mí la piedra angular del arbitraje no es el contractualismo, es la libertad. Entonces sí, la libertad, pero claro, una de sus consecuencias es efectivamente, y esa es la que más se suele resaltar, es la especialización de los árbitros, ¿no? En un mundo tan globalizado, tan económicamente sectorializado, aunque las disputas son tan técnicas, tener
posibilidad de someter a arbitraje tu disputa y que el sistema, que el Estado no te imponga a ti un juez que quizás sabe poco o nada sobre la materia de tu controversia y quizás tiene estándares éticos bajos, aunque hay muchas excepciones ciertamente, pero tener la oportunidad de elegir pues al máximo experto de esa materia en ese país en concreto, con estándares éticos altísimos, que le inspire confianza a las partes, creería pues que es de las principales virtudes del arbitraje, ¿no? Otra virtud claramente es el tiempo. Creo que podría ser mucho más rápido, pero es mucho más rápido que el Poder Judicial. Entonces, ahí tienes dos ventajas. Otra ventaja, por ejemplo, es, creo que en general los incentivos están mucho más alineados. Hay un principio de internalización de costos. Es partir del principio de que litigar no es gratuito, cuesta. Y muchas veces cuando vas al Poder Judicial, como el sistema está subsidiado, como tienes que pagar una tasa de medios probatorios, en mi época costaba 36 soles, presentas tu demanda, pues nomás, ¿no? Entonces, incluso si piensas que vas a perder y que tienes 10% de posibilidades o 20% de posibilidades, entonces la presentas nomás porque no tienes nada que perder, o sea, por ahí te liga, ¿no? Obviamente esos no son los únicos costos, ¿no? Pero en general cuando tú inicias un proceso judicial, este, no incurres tú en el auténtico o el real costo que involucra la disputa. Cuando vas a un arbitraje, tú sí tienes que pagar los costos de tu disputa. Entonces, eso implica que tus incentivos están mucho más alineados, porque si tú piensas que tienes una disputa y tienes 30% o 20% de posibilidades de ganar una disputa y nada más, entonces no la vas a iniciar, no vas a gastar un montón de plata en iniciarla. Entonces, en realidad, el arbitraje, como tienes que asumir los costos de tu disputa por lo general, también alinea los incentivos. ¿Y eso qué significa? Significa menos litigiosidad, significa que se inician las causas cuando se tienen que iniciar, no prueban suerte los litigantes, ¿no? Y eso también es algo muy bueno. Y hay muchas virtudes más. Yo creo que el principal desafío es que el arbitraje tiene que luchar por su legitimidad. O sea, yo creo que ese es el principal criterio, lo que yo llamo, o lo que se llama el measuring rod. Eso es lo que tiene que... El arbitraje solamente funciona cuando la comunidad lo percibe como legítimo. Cuando se le percibe como un mecanismo elitista, parcializado, inspira muy poca confianza, ¿no? Y el arbitraje hay que partir de la idea, pues que sí, podemos decir que parte de la libertad, que es un orden espontáneo, muchas cosas más, pero al fin de cuentas existe porque el Estado lo autoriza. O sea, si no existiese una ley de arbitraje, si no existiese este, un artículo 2 que establece un marco amplio de arbitrabilidad, si no existiesen esas reglas de juego claras, podrás venir y decir porque el arbitraje es praxeológico, pero lo cierto es que mientras no exista una norma que reconozca, o sea, que le dé al laudo a la decisión de los árbitros carácter de cosa juzgada, el arbitraje no va a existir en un país. Entonces, así como el Estado te lo da, te lo puede quitar. Y como te lo puede quitar, es indispensable que ese mecanismo sea legítimo. Entonces, el arbitraje tiene que luchar por su legitimidad. Lo cierto es que están pasando muchas cosas que le quitan legitimidad al arbitraje. Para mí, y voy a dedicarme estos breves segundos a hablar de la más grave, es el partisanismo de los árbitros, ¿no? O sea, la poca imparcialidad que muchas veces tienen los árbitros, en especial los árbitros designados por las partes, ¿no? Y yo creo que eso es un problema, siempre lo he dicho, creo que tiene que cambiarse el mecanismo de designación de árbitros. A mí no me gusta el sistema de designación unilateral, me parece que crea los peores incentivos. En general, y eso está probado psicológicamente, cuando alguien a ti te da algo, te elige, te hace un favor, eso genera un principio de reciprocidad, ¿no? Psicológicamente está demostrado que cuando alguien a ti te da algo y designarte como árbitro te da mucho, empezando que te da honorarios, te da ingresos, te da reputación en el mercado. También incrementa tu estima, entre varias otras cosas. Cuando eso pasa, por más de que muchos árbitros no sean conscientes, aunque yo creo que muchos sí lo son, también funciona en el inconsciente y es bien incómodo ser absolutamente imparcial cuando ha sido designado unilateralmente. Existe un caso, o sea, de Costa Rica, ¿no? El Clock, creo que se llama el demandante, en que un árbitro viene y dice eso, o sea, lo admite en un lado de inversión, viene y dice, en verdad el único imparcial acá es el presidente, ni yo, ni el doctor Eduardo Silva Romero hemos sido absolutamente objetivos. Por el hecho de haber
sido designados por la parte. Entonces, a mí sí me preocupa eso, el efecto que puede tener el mecanismo de designación unilateral en el partisanismo de los árbitros. Yo creo que eso le está quitando mucha legitimidad al arbitraje. Y hay muchas otras cosas más, ¿no? Pero me estoy concentrando en ese principal desafío con el que tenemos que lidiar. Claro, completamente de acuerdo. Y también nos interesaría bastante que pudiera desarrollar de forma puntual su artículo que era Asistiendo a la Justicia, porque nos habla mucho de que el arbitraje debería ser una jurisdicción por defecto y cuáles serían las ventajas sobre eso, pero ¿por qué lo considera así? ¿No? De forma más como Tal vez de una forma amigable. digamos. Para ser honesto, dos puntos, ¿no? Lo primero es, cuando suelo escribir, primero creo que es importante causar un poco de polémica, es llevar cosas un poco al extremo para sembrar un poco la duda ahí, ¿no? O sea, muchas veces cuando te vas al extremo, el efecto en el lector es irse al medio, ¿no? Pero ya te están llevando de un extremo al otro. Entonces, trato de causar un poco de polémica con mis artículos muchas veces. Y creo que si yo me quitase todas las emociones o pasiones que puedo sentir cuando escribo, diría, si yo tuviese que implementar mi propia propuesta, probablemente si fuese político no lo haría, me parece demasiado extremo. Aunque claramente en un mundo ideal podría funcionar bien, pero muchas veces pues el mundo de las ideas está totalmente desacoplado de la realidad. El segundo punto que quiero resaltar es que obviamente tu forma de pensar evoluciona y no pienso exactamente igual a como pensaba antes. Sigo pensando que en muchas controversias el arbitraje debe ser la jurisdicción por defecto, ¿no? Pero no creo que eso sea una cuestión de principio. En general, o sea, yo soy un gran admirador del sistema judicial estadounidense, ¿no? O sea, creo que funciona demasiado bien, funciona muy bien. Eso a mí me genera un gran impacto en general, o sea, este concepto que se llama rule of law, ¿no? Es el imperio de la ley, que para mí yo siempre digo es más una percepción psicológica que cualquier otra cosa, la posibilidad de estar en un lugar y sentir que el derecho funciona, de que está ahí, ¿no? O sea, llegar a cualquier país y estar ahí y ver pues que la gente cumple las reglas porque cumplen las reglas, porque la regla tiene un valor, porque quieren vivir respetando la ley, al prójimo. O sea, en general eso me parece genial, ¿no? Y ver hasta incluso en una de las experiencias más fascinantes que tuve en mi vida fue ir a un juicio en Estados Unidos, ¿no? Y sentir la autoridad que tenía la jueza. Entonces, ese sistema a mí me impacta mucho y me gusta mucho y creo que idealmente, no conozco todas las falencias del Poder Judicial americano, seguramente las tiene, pero lo que conozco me gusta mucho y siento que si tuviésemos un Poder Judicial así, por supuesto que estaría absolutamente en contra de mi propuesta, pero en un país como el Perú, que tiene debilidades institucionales en que el Poder Judicial no funciona, me parece que mi propuesta es especialmente atractiva. Ahora, no lo haría de ninguna manera como lo pongo en mi libro, para todo tipo de controversias. Lo que es difícil es cruzar la raya, ¿no? Porque yo creo que, o sea, ¿dónde ponemos la raya? ¿Cuándo el arbitraje debe ser la jurisdicción por defecto y cuándo no? Y eso, hay algunas propuestas por ahí, pero yo no lo tengo claro, ¿no? Porque esa raya puede ser muy arbitraria. Y claramente, pues, el Poder Judicial tiene que existir para aquellas personas que lo necesitan, que no pueden pagar los costos de un arbitraje, sin duda. Lo que sí no puede pasar, y eso lo dice mucho Canto Arias, lo dice Peña en Chile, es que, no sé, por ejemplo, yo una vez tuve una reunión con un gerente legal en un banco que me dijo, para contarles un poco del equipo de arbitraje que tenemos, y nos contó que él solo tenía 3 arbitrajes. Nada más. 3 arbitrajes tenía y que ni siquiera los había iniciado voluntariamente. Lo habían metido como parte no signataria. ¿Y por qué no pactan arbitraje? Porque, claro, al final el Poder Judicial, como mencionabas un ratito, está subsidiado. O sea, en general el banco no paga los fees, ¿no? Entonces, si tienes un estudio que te asesora, que es un experto en materia judicial, como tú eres banco, tú no tienes problemas de liquidez. A diferencia de otra persona que necesita que desalojen su casa o que le paguen la deuda porque no tiene para pagar nada, a largo no le importa. Al final él demorará 6 años, pero finalmente es un jugador repetido, conoce muy bien el sistema judicial, probablemente gane el litigio. Si pierde, puede apelar y puede irse en casación y después puede irse a amparo hasta ganar.
Entonces todo eso le funciona bien porque no tiene, mientras tanto sigue cobrando intereses, entonces no va a arbitraje. Esto no debiese ser así. O sea, en esos casos el arbitraje por supuesto que debe ser la jurisdicción por defecto. O sea, no puede ser de que a las personas que tienen una capacidad económica muy significativa estén siendo los principales consumidores del Poder Judicial. Tampoco tiene ningún sentido que las controversias de responsabilidad extracontractual no existe un principio de arbitraje como jurisdicción por defecto, porque las partes en los casos extracontractuales no tienen ningún incentivo para acudir a arbitraje, porque cuando tienes un accidente, por ejemplo, alguien atropella a otra persona, por supuesto que el afectado va a querer ir a arbitraje, pero quien cometió el accidente, que sabe que va a tener que pagar una suma, prefiere irse al Poder Judicial que irse a arbitraje, porque uno va a tener que pagar de forma mucho más rápida y además se suele decir de que en los arbitrajes las indemnizaciones son mucho más generosas. Entonces, no hay ningún incentivo en ese momento para que quien ha cometido un accidente quiera ir al Poder Judicial. Entonces, si tú pactas el arbitraje como jurisdicción por defecto, estas controversias extracontractuales, que hay muchísimas, podrían ir al arbitraje. El problema pues es que no existen esos incentivos. Ahora, ¿dónde marcas la raya? Porque puede haber un accidente contra una persona indigente, ¿no? Que no puede ir a un arbitraje, no lo puedes obligar a ir a arbitraje, y verdaderamente sería una barrera de acceso a la justicia si tú dijeses, no, tú también tienes que ir a arbitraje. No tiene ningún sentido. Entonces, yo sí tengo una preocupación en mi propuesta, en la raya. ¿Dónde se cruza? ¿Cómo la cruzas? De que hay una raya y debiese existir una raya, sin duda, y hay demasiadas controversias que en principio no debiese ser. Presumimos que las partes deben resolver en el Poder Judicial, al menos no en el Perú. En un país en que el sistema judicial funcione realmente bien, yo creo que sí, pero en el Perú no. Y creo que para dichos efectos haber sembrado la duda de que no necesariamente la jurisdicción judicial debe ser la sagrada, creo que está muy bien, ¿no? Pero sí tengo varios caveats, como mencionaba, con la línea, dónde se debe colocar, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que puedo compartir con ustedes con respecto a mi propuesta. Muchas gracias, profesor. Y una última pregunta antes de terminar. ¿Qué le aconsejaría a alguien si es que deseara profundizar en arbitraje? Bueno, yo les recomendaría, dependiendo de la edad, que se metan, si son estudiantes, que se metan a todos los moot courts que puedan, ¿no? O sea, hay hay varios moot courts y no necesariamente de arbitraje, porque incluso si se meten al Moodle libre de competencia del estudio Bullard, van a aprender sobre técnicas de litigación. Las personas que van como invitados muchas veces son expertos en arbitraje. Y también, por más de que hay algunos moot courts que sean más renombrados que otros, ¿no? Si no tienen la oportunidad de viajar a la competencia de arbitraje de la UBA, participen en el torneo de arbitraje de San Marcos. Creo que en general los moot courts ayudan mucho, ¿no? Sin duda, si quieren meterse en el mundo del arbitraje, lleven todos los cursos de arbitraje habidos y por haber. Y hay muchas oportunidades, cosas que la gente no sabe, ¿no? Para mí, una de las dos máximas autoridades de arbitraje en el Perú es Fernando Cantuarias, además creo que es el padre del arbitraje en el Perú, fue quien lo trajo al Perú. Entonces, ¿y yo qué fue lo que hice? Y llevé en vía consorcio universidades el curso con él, la Universidad del Pacífico, ¿no? Porque fue un curso espectacular y toda la base de arbitraje que tengo fue forjada por él. Entonces, sí, si quieren dedicarse a arbitraje, lleven el curso en la Pacífico vía consorcio y también llévenlo en la Católica. Van a haber algunos contenidos compartidos, pero se van a sorprender que los profesores tienen aproximaciones muy distintas. El curso de Ferrano es un curso de arbitraje casi internacional. Obviamente aprendes mucho arbitraje doméstico. Probablemente el profesor de la Católica lo enfoque más en arbitraje doméstico, dependiendo de quién sea. El curso de arbitraje rota. Hay muchos profesores que lo están dictando durante los últimos años. Huáscar, César Guzmán Barroc, no sé, que Paolo El Águila también. Muchos buenos profesores lo han dictado. Si ustedes lo llevan, después llévenlo como alumno libre. Vayan a otras universidades. Yo llevé el curso de contratos con Hugo Forno 2 veces. Lo llevé 2 veces, no porque me fue la beca, como piensan mis alumnos, sino porque lo llevé una vez y después lo volví a llevar para empezar a acomodar mucho los contenidos. Muchas veces me iba a la Universidad de Lima a llevar el curso de contratos con Marco Ortega Piana. No, no muchas veces, pero algunas veces fui y aprendí un montón. Entonces, tener esas iniciativas de aprender más, de leer también, por supuesto, creo que te va a ayudar muchísimo. Esos son mis dos cursos favoritos, arbitraje y contratos. Y curiosamente, hoy por hoy, bueno, ahora enseño contratos, pero el año pasado enseñaba arbitraje. Entonces, creo que ellos se deben en gran medida a la buena educación que tuve, no solo
por la suerte de haber tenido buenos profesores, sino también por la suerte de haber buscado esas oportunidades de ser formado por extraordinarias personas, ¿no? Eso es simplemente para finalizar. Ya cuando terminen la carrera, incluso antes, y acá obviamente hay limitaciones económicas, sin duda para muchos, pero si pueden salir del país a buscar oportunidades, si tienen esa facilidad, si pueden conseguir becas, no dejen de buscar esas oportunidades. Las oportunidades no van a llegar a ustedes, tienen que buscarlas. Yo siempre cuento esta anécdota. Yo me fui a hacer un internship a la ICC en París. En ese momento no tenía la plata, de hecho. Yo no tenía la plata. Y bueno, lo que hice fue pedir un préstamo a mi estudio de abogados. Le pedí un préstamo y me lo dieron. Le convenía el estudio también que un asociado suyo se vaya unos meses a París. Y me regresé y me iban descontando de mi sueldo todos los meses y al final pude ir a París a hacer un internship que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Entonces, traten de buscar la vuelta y tener esa exposición internacional que les va a abrir muchas puertas. Claro. Muchísimas gracias, profesor Núñez del Prado. Ha sido una entrevista bastante enriquecedora que nos ha permitido aprender mucho más sobre el tema y esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión y para quienes nos vean, esperamos que esta entrevista les haya gustado y sobre todo esperemos que haya generado un mayor interés por un área tan importante como lo es el arbitraje. Sin más que decir, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Chao, chao.